Si usted alguna vez se ha imaginado a toda la humanidad, a todo el mundo, haciendo lo que ese himno dice: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, ¿verdad? Porque Él es quien se la merece. Pero hermanos, hoy en día el mundo se ha olvidado de Dios. El mundo se ha olvidado de Dios y no nos preocupa en lo absoluto el final de nuestros días. No nos preocupa, no le preocupa al mundo el día de mañana, la consecuencia de lo que hoy en día está viviendo, porque se han olvidado de Dios. Porque se han olvidado de Dios. El maestro y predicador Spurgeon dijo que Dios salvaría más gente de la que se perdería. Pero las estadísticas como que muestran lo contrario. Los tiempos en que vivimos, lo que se ve es maldad, más maldad, pecado. El pecado va creciendo más y más. Vemos el fracaso de muchos jóvenes, familias, hogares destruidas, porque el pecado se ha apoderado de la humanidad. Pero al mismo tiempo tenemos que ver de que la humanidad misma se ha olvidado de Dios. En unas veces nos olvidamos de Dios y en algunas veces no queremos nada con Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué a veces suceden tantas cosas o pasan tantas cosas en el mundo? Y también nos podemos dar cuenta de que la humanidad misma no quiere nada con Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Y al olvidarnos de Dios, al no querer tener relación con Dios, hay una consecuencia. El mal cada día se apodera más de ¿quién? Del mundo, de la humanidad, de aquel que no quiere nada con Dios. Es bien triste y lamentable ver, hermanos, hoy en día a jóvenes que se van a una temprana edad, a matrimonios destruidos, a familias destruidas, y todo porque no nos hemos tomado de la mano de Dios. Otros porque no hemos puesto atención a lo que la palabra misma nos pasa diciendo o nos pasa llamando a que nos acerquemos a Dios. Y ahora el mundo mismo no puede tener el pretexto de decir: no escuchamos de Dios porque no hay quien nos hable de Dios. La palabra sale en la radio, sale en la televisión, la palabra se escucha en todo lugar ahora. Y lo que está pasando es que el corazón del hombre está duro. No quiere nada con Dios. Pero no quiere nada con Dios, pero está dispuesto a seguir lo que el mundo o el mal le ofrece. El corazón del hombre así está. Dios sigue llamando a la humanidad. El pecado sigue creciendo, ¿verdad que sí? Sigue creciendo. El mundo tiene lo suyo. Podrás tenerlo todo, las personas podrán tenerlo todo, disfrutar de cuanto quieran, pero de algo sí tienen que estar seguros: de que Dios
no se encuentra ahí. Dios no se encuentra ahí. Y busquen en Primera de Juan. Primera de Juan dice: Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. Mira lo que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leí el 17, ¿verdad? Dice: porque todo lo que hay en el mundo, dice el 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que dice que hace, el que se deleita en las cosas del mundo, ¿qué dice? Que eso no viene del Padre, ¿verdad? Eso no viene de Dios. Por eso les decía, se entiende perfectamente de que cuando vivimos una vida así, y si el mundo no trata de cambiar, o busca dar la honra y la gloria a aquel que murió por usted y por mí, Dios no se encuentra ahí. Si esta persona no cambia su corazón, Dios nunca va a estar con él. Sí, tiene la puerta abierta para que cualquiera que quiera, dice, venga, toque, y que Él dice que abrirá, ¿verdad? Y podrá venir a Él y Él será con Él. Mientras tanto, no hay esperanza de tener una relación con el Señor. No hay esperanza de llegar a disfrutar todo lo que el Señor ofrece a aquel que se acerca delante de Él. Dice el verso 17, dice: y el mundo, dice, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, ¿cómo hacer la voluntad del Padre y permanecer para siempre? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios y permanecer para siempre? Yo creo que nadie debería de desanimarse, y nosotros aún, ¿verdad? Porque ya somos del Señor, y nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos quién cuida de nosotros, sabemos quién nos lleva por este camino, y es Jesús, ¿verdad que sí? Es Jesús, nuestro Señor y Salvador, que ha derramado por la sangre por usted, por mí, como también por aquel que todavía no ha recibido del Señor. Nadie debería desanimarse, porque Dios aún no termina con su obra de salvación. Amén. El Señor no termina aún con su obra de salvación. Él tiene una gran multitud, hermanos, de personas salvas detrás de Él. Sí lo entendemos eso, así sabemos eso. Él tiene una multitud de personas salvas detrás de Él. Los que creyeron y murieron en fe, y los que han muerto en Cristo Jesús. Pero lo bonito es esto: aún tiene muchísimo, aún por delante, a muchísimos aún por delante de Él. Pero tenemos que poner atención a lo que Él nos dice en su palabra. Yo sé que los que estamos aquí formamos parte de esos muchos que todavía el Señor le falta por que vayamos con Él. Pero aún hay otros que todavía
no han llegado a sus pies. Que el Señor sigue llamando. El Señor sigue llamando. Y lo triste, hermanos, es que nuestros días en este mundo son cortos. Son cortos. Pero lo importante es que cuando nuestros días se acaban en esta tierra, es de ir con una esperanza. Pobre de aquel que se va de esta tierra sin esperanza. El Señor quiere que todos, cuando nos vayamos, que dejemos de existir en este lugar, nos vayamos con una esperanza. Dice los versos que leíamos al principio, dice Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Y hoy vamos a leer hasta el 14. ¿Sí? Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde vais, a dónde va. Sabéis, dice, a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando quiero hacer una pausa ahí, cuando vemos a Tomás haciéndole la pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos, dice, saber el camino? Sabemos de que ya el Señor había hecho un montón de cosas delante de los apóstoles, pero ellos todavía no habían entendido realmente quién era el Señor, cuál era su significado, qué era lo que Él andaba haciendo, qué es lo que Él representaba. Y le dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y el verso 1 dice: no se confundan más, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed, dice, también en mí. Y vemos a Jesús consolando a sus discípulos, asimismo nos consuela a nosotros también. Asimismo consuela a aquellos que todavía no han llegado a sus pies. ¿Por qué? Porque en estos momentos personas de todo el mundo, jóvenes, familias, matrimonios que todavía no conocen a Dios, están buscando un consuelo, anhelan conseguir la paz en sus corazones, y ahora el mal también es desesperante en estos días, y eso es verdad. Pero sabemos también cómo inició, ¿verdad? El mal. Sabemos cómo inició. Por una persona entró, pero por otra también es quitado. Y eso lo podemos encontrar en Romanos, y usted lo puede leer después, donde está Adán, Cristo. Está en Romanos capítulo 6, del verso 12 al 21. Ahí podemos ver que dice, donde nos aclara también, que dice que donde abunda el pecado, dice que sobreabunda la gracia, ¿verdad? O sea, que quiere decir que no importa hasta dónde llegue el pecado, la gracia va a ser que
más grande todavía, ¿verdad? Que Cristo está ahí para recibir a cualquiera, no importa cuán grande sea su pecado. No importa cómo aquella persona, no importa cómo aquella familia esté, no importa cómo aquel joven se encuentre. El mundo está perdido. El mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama ¿qué? Bueno, ¿verdad? Y todos somos testigos las cosas que están sucediendo hoy. Y da tristeza porque vemos a la gente desviarse más al mal que buscar el bien, que buscar a Dios. El Señor sigue siendo el Señor. Dios sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo el mismo Cristo, el Dios de amor, el Dios de misericordia. El que nosotros o el que la humanidad lo desprecie no le quita a Él ser lo que Él es, un Dios de amor, un Dios de esperanza. Él sigue siendo Dios. Regresando al verso 2, dice, y como les decía, pueden leer los versos del 12 al 21, en Romanos está, ¿verdad? Solo Jesús puede traer aquel consuelo, aquella paz, esa esperanza que a veces tanto desea aquella persona que se encuentra confundida, aquella persona que no encuentra una paz, no encuentra un consuelo, no encuentra esa esperanza, y solamente la podemos encontrar en Jesús. Y Él dice: creed creyendo en Cristo como mediador entre Dios y el hombre. Así tenemos que creer. Su declaración aquí aclara muy bien que creer en Dios significa que usted no es un ateo. Oiga eso, ok, lo puse y dice, su declaración aquí aclara muy bien que creer en Dios significa que usted no es un ateo. Pero para ser un cristiano es necesario tener una fe personal y una confianza en Cristo Jesús. ¿Verdad que es bien claro eso? O sea, aquella persona que dice que cree en Dios, pero ahí se queda, como que no encaja mucho. Pero lo siguiente dice que para poder, dice, pero para ser un cristiano es necesario tener una fe personal y una confianza en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Eso es lo que el mundo mismo está llamado a creer, a hacer, para poder tener una relación con el Señor. No solamente decir sí, yo creo en Dios. El creer en Dios lo declara no ateo, pero no un cristiano. Amén. Dice en el verso 12: en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, dice, lugar para vosotros. En la casa del Padre hay muchas mansiones, ¿sí o no? Para usted, para mí, para todo aquel que todavía no cree en el Señor. Pero a veces despreciamos todo lo que el Señor nos ofrece por seguir el camino del mal. Y a veces, hermanos, es bien difícil porque lo malo está entre nosotros. El mundo
Cada día va de mal en peor. Y a veces no solamente en el joven, en familias, en hogares que no tienen una relación con Dios, el mal se penetra. Él dice que anda como el león, dice rugiente, buscando, dice que devorar, ¿verdad? Y el caso es que hoy el mal se mete hasta en las iglesias, hasta en medio de los hijos de Dios. Y eso es triste. Es triste. Pero cuando eso sucede es porque nos olvidamos de Dios a veces. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de entablar o de llamar a Dios, de pedir auxilio a Dios, de decirle a Dios lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y cuando no lo hacemos, eso, en vez de ponerle nosotros una barrera para que no siga creciendo más, y al no aclamar a Dios, lo que hacemos es darle más fuerzas al mal para que siga dañando en nuestras vidas. Y eso es lo que el mundo está haciendo hoy. El mundo se está perdiendo en sus placeres. El mundo se está perdiendo en todo lo malo. Y no quiere nada con Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios cuando estemos pasando situaciones difíciles. Dice, en la casa de mi padre muchas mansiones, porque hay, dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay, porque hay muchos que seremos llevados con él, porque Cristo es el único actor y él ha ido a preparar lugar donde habitaremos con él. Ahora, si conocemos a Dios y de Cristo, debemos conocer el camino, ¿verdad que sí? Si conocemos de Dios, si conocemos de Cristo, debemos conocer el camino. Jesús sigue animando a sus discípulos. En los discípulos había quedado todavía la sombra de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y quiera o no, se proyectó esto sobre ellos, y estaban embargados de tristeza. Acababa de decirles que iba, dice, a preparar un lugar para ellos. Acababa de decirles eso. Pero uno de ellos le hizo la pregunta que quizás todos de nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos estado en su lugar. Y le dijo Tomás, Señor, dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo? Pues podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dice el Señor. No es simplemente una persona que muestra el camino, sino que Jesús personalmente es el camino. No hay nada absolutamente que pueda llevarnos a Dios. Solo Cristo puede hacerlo. Él es el camino. O bien tiene usted a Cristo o no lo tiene. O confía usted en Él o no confía en Cristo. Él es el camino. Él es el camino. Él es el único camino que puede llevarnos a la vida, a irnos con esa esperanza. Él también dijo que Él es la verdad. No dijo simplemente no dijo simplemente que nos hablaba la verdad, aunque sí la hablaba. Él establece las normas de la verdad. Y esto es
muy hermoso, hermanos. Él conduce al conocimiento de la verdad. Él es la verdad, Él es la vida. No solo declaró que estaba vivo, Él es la fuente, el origen de la vida. Hoy que estudiábamos la clase en la escuela, en la casa del hermano Saúl, decíamos que Dios da vida de lo más mínimo hasta lo más grande, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que quiere tener una relación siempre con cada uno de nosotros. Ese es el Dios que quiere apartar al mundo del mal. Porque el mal, el pecado va cada día avanzando. Pero la gracia de Dios no se queda atrás. La gracia de Dios siempre va a ir adelante del mal, del pecado. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Nos toca poner atención a lo que el Señor dice. Si somos seguidores de Jesús, tenemos esa esperanza de que vamos a terminar ¿dónde? Yéndonos con Él, ¿verdad? El mundo que se encuentra perdido, el mundo que se encuentra en aflicción, que se encuentra en muchas cosas que perturban en sus vidas, pueden encontrar la paz, pueden encontrar la esperanza viniendo a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Dios tiene grandes planes para el futuro, para ti, para mí, para este mundo que vive en confusión, sin esperanza, pero tenemos que escucharlo a Él, que Él es el camino. Él nos llevará hasta la vida eterna. Meditemos y busquémosle, que Él quiere llevarnos mientras estemos en este mundo. Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este día, hermanos. Y pónganse de pie, vamos a orar a nuestro Dios.